La idea de un viaje pragmático y real hecho en ensueños es algo muy difícil de entender o de aceptar, don Juan. Hemos discutido este tema ya muchísimo. Estaba convencido de que habías entendido, de una vez por todas, que el viaje del cuerpo energético depende exclusivamente de la posición del punto de encaje. Ya lo sé y lo he pensado una y otra vez, pero aún así, decir que el viaje depende de la posición del punto de encaje no me explica nada. Tu problema es tu cinismo. Yo era exactamente como tú. El cinismo no nos permite cambios drásticos en la manera como entendemos al mundo. También nos fuerza a presumir estar siempre en lo correcto. Entendí perfectamente lo que quería decir, y le recordé de mi lucha contra todo esto. Te propongo que hagas algo que vas a considerar absurdo, pero que quizá cambie las cosas, dijo. Repítete a ti mismo incesantemente que la clave de la brujería es el misterio del punto de encaje. Si te repites esto por un tiempo, una fuerza oculta tomará las riendas y provocará en ti los cambios apropiados. Don Juan no me dio ninguna indicación de estar bromeando. La idea de repetir incesantemente esa fórmula me pareció estúpida. Acaba con tu actitud de cínico profesional, me dijo mordazmente. Repite lo que te dije, pero hazlo de una manera fidedigna. El misterio del punto de encaje es todo en la brujería, continuó sin mirarme. O más bien, en la brujería todo depende de la manipulación del punto de encaje. Tú ya sabes, pero tienes que repetirlo sin cesar. Al escuchar sus observaciones, pensé por un instante que me iba a morir de angustia. Una increíble sensación física de tristeza me abrumó y me hizo gritar de dolor. Parecía como si mi estómago y mi diafragma se movieran hacia arriba, y entraran en mi cavidad torácica. El empuje fue tan intenso que mi conciencia cambió de nivel y volví a mi estado normal. Lo que fuera que hubiésemos estado hablando, se volvió un pensamiento vago acerca de algo que quizá hubiese ocurrido, pero que de acuerdo a mi sentido común cotidiano realmente no había ocurrido. La próxima vez que don Juan y yo hablamos sobre el ensueño, discutimos las razones por las cuales yo no había podido continuar con mis prácticas por meses enteros. Don Juan me advirtió que debía redondear el tema para explicar mi situación. Primero señaló la enorme diferencia entre los pensamientos y las acciones de los hombres de la antigüedad y los pensamientos y las acciones del hombre moderno. Dijo que los hombres de la antigüedad tenían una visión muy realista de la percepción y de la conciencia, ya que esta visión provenía de su observación del universo que los rodeaba. Al contrario, el hombre moderno tenía una visión absurdamente irreal de la percepción y de la conciencia, ya que su visión proviene de su observación del orden social, y de sus tratos con este. ¿Por qué me explica usted esto? Pregunté. Porque tú eres un hombre moderno envuelto en las observaciones y las visiones de los hombres de la antigüedad, contestó. Y ninguna de esas observaciones o visiones te son familiares. Ahora necesitas más cordura y aplomo que nunca. Estoy tratando de hacer un puente sólido por el cual puedas caminar, entre las visiones de los hombres antiguos y aquellas de los hombres modernos. Señaló que de todas las observaciones trascendentales de los hombres de los tiempos antiguos, la única con la cual yo estaba familiarizado, era la idea de vender el alma al diablo a cambio de la inmortalidad. Una idea que admitió venía directamente de los tratos de los brujos antiguos con los seres inorgánicos. Me recordó cómo el emisario de ensueño había tratado de seducirme a quedarme en su reino, ofreciéndome la posibilidad de mantener mi individualidad y conciencia de ser por casi una eternidad. Como tú sabes, sucumbir a la atracción de los seres inorgánicos no es solo una idea, es algo real, don Juan prosiguió. Pero todavía no estás completamente convencido de la totalidad de esa realidad. Ensoñar es real, es una condición que genera energía. Escuchas mis aseveraciones y claro que las entiendes, pero tu conciencia todavía no ha alcanzado a comprender todo lo que esto implica. Don Juan dijo que mi razón estaba tan alerta acerca de la importancia de una comprensión de esta naturaleza que durante nuestra última conversación me forzó a cambiar de niveles de conciencia. Me empujó a mi estado de conciencia normal, antes de que pudiera examinar los diferentes aspectos y peculiaridades de mis ensueños. Mi razón se había protegido aún más al suspender mis prácticas de ensueño. Le aseguro que estoy perfectamente consciente de lo que una condición generadora de energía significa, dije. Y yo te aseguro que no lo estás, replicó. Si lo estuvieras, medirías tu atención de ensueño con mayor cuidado. Puesto que crees que solamente estás soñando, tomas riesgos a ciegas. Tu falso razonamiento te dice que no importa lo que pase, en un momento dado, el sueño se terminará y te despertarás. Tenía razón. A pesar de todo lo que había atestiguado en mis prácticas de ensueño, de alguna manera, todavía retenía el sentido general de que todo había sido un sueño. Te estoy hablando acerca de las opiniones y miras de los hombres de la antigüedad en contraposición a las del hombre moderno, don Juan prosiguió. Tú, como hombre moderno, prefieres tratar un concepto que no te es familiar como si fuera meramente una idea vacía. Si dependiera de ti, considerarías el ensueño como una idea vacía. Yo sé muy bien que tomas muy en serio el ensueño, pero no crees en la realidad del ensueño. Comprendo lo que usted quiere decir, don Juan, pero no entiendo por qué me lo dice ahora.
Te lo digo porque ahora estás en la posición correcta para comprender que ensoñar es una condición generadora de energía. Por primera vez, puedes entender que los sueños ordinarios son los instrumentos de entrenamiento que se usan para adiestrar al punto de encaje a fin de que alcance la posición que crea la condición generadora de energía que llamamos ensueño. Me advirtió que los ensoñadores, como entran en mundos reales de efectos contundentes, deben permanecer en un estado de la más intensa y sostenida vigilancia. Cualquier desviación pone al ensoñador en un indescriptible peligro. En este punto de nuestra conversación, empecé a experimentar nuevamente un movimiento en mi cavidad torácica, exactamente como el que sentí el día que mi conciencia cambió de niveles por sí sola. Don Juan me sacudió del brazo fuertemente. Ensoñar es algo extremadamente peligroso. Me gritó, no empieces ahora a efectuar una de tus maniobras para proteger a tu razón. Su tono era tan urgente que paré lo que estaba inconscientemente haciendo. ¿Qué me está pasando, don Juan? Pregunté. Lo que te está pasando es que puedes desplazar tu punto de encaje rápida y fácilmente, dijo. Pero esa facilidad hace que ese desplazamiento sea desorientado. Disminuye tu velocidad, cálmate y no te confíes demasiado en tus habilidades. Podría haberle dicho que no sabía a qué se refería, pero sí lo sabía. Y también sabía que disponía de solo unos segundos para reunir mi energía y cambiar de actitud, y lo hice. Ese fue el final de nuestra discusión de ese día. Me fui a casa, y durante casi un año, repetí diaria y fielmente lo que don Juan me había sugerido. Los resultados de mi invocación, la cual parecía una letanía, fueron increíbles. Llegué a la conclusión de que había tenido el mismo efecto en mi conciencia de ser que el ejercicio tiene en los músculos del cuerpo. Mi punto de encaje se volvió más ágil, lo que significó que ver energía en mis ensueños se convirtió en la única meta de mis prácticas. Mi habilidad de ver creció en proporción a mis esfuerzos. Llegó el momento en que yo era capaz de ver, sin decir una sola palabra, y experimentar el mismo resultado que cuando expresaba en voz alta mi intento de ver. Don Juan me felicitó por mi logro. Naturalmente, asumí que se estaba burlando de mí. Me aseguró que me felicitaba de verdad, pero me urgió a que siguiera gritando, por lo menos cuando me sintiera perdido. Su petición no me pareció extraña. Por mi cuenta gritaba en mis ensueños, a toda voz, cada vez que lo creía necesario. En mis prácticas descubrí que la energía de nuestro mundo oscila, centellea. No solamente los seres vivientes sino todo en nuestro mundo centellea con una luz interior propia. Don Juan me explicó que la energía de nuestro mundo consiste en diferentes capas brillantes. La capa superior es blancuzca, y otra más profunda e inmediatamente adyacente a esta es de color verde pálido, y otra, aún más honda, es ámbar. Encontré los tres tonos, o más bien, vi vislumbres de estos cada vez que los objetos que encontraba en mis ensueños generaban energía. Sin embargo, el primer impacto de ver cualquier cosa que generase energía era siempre un resplandor blancuzco. ¿Hay nada más que tres diferentes tonos? Le pregunté a don Juan. Hay un número interminable, contestó, pero para establecer un orden inicial, 3 es suficiente. Más tarde, cuando seas más sofisticado en tu ensueño podrás aislar docenas de tonos. La capa blancuzca es el tono de la posición presente del punto de encaje de la humanidad, don Juan continuó. Digamos que es un tono moderno. Los brujos creen que todo lo que el hombre hace hoy en día está teñido con ese resplandor blancuzco. En otros tiempos, la posición del punto de encaje de la humanidad hacía que el tono de la energía que regía en el mundo fuera verde pálido, y en otro tiempo, más distante aún, hacía que fuera color ámbar. El color de la energía de los brujos es ámbar, lo que significa que están energéticamente asociados con los hombres que existieron en un pasado lejano. ¿Cree usted, don Juan, que el presente tono blancuzco cambiará algún día? Si el hombre es capaz de evolucionar. La gran tarea de los brujos es implementar la idea de que para evolucionar el hombre debe primero liberar su conciencia de ser de sus ataduras con el orden social. Una vez que esté libre, el intento la dirigirá por un nuevo camino evolutivo. ¿Cree usted que los brujos triunfarán en esa tarea? Ya han triunfado, ellos mismos son la prueba. Convencer a otros del valor y la importancia de evolucionar es otro asunto. La otra clase de energía que encontré presente en nuestro mundo, aunque ajeno a él, era la energía de los exploradores. La energía que don Juan llamaba chisporroteante. En mis ensueños, encontré cantidades de objetos que, al verlos, se convertían en masas de energía que parecían estar friéndose, burbujeando con una actividad interior como de calor. Ten en mente que no todos los exploradores que encuentres pertenecen al reino de los seres inorgánicos, don Juan remarcó. Todos los exploradores que has encontrado hasta ahora, excepto el explorador azul, provienen de ese reino, pero eso fue porque los seres inorgánicos te están acorralando, estaban dirigiendo la función. Ahora, estás solo. Algunos de los exploradores que vas a encontrar no van a ser del reino de los seres inorgánicos, sino de otros niveles de conciencia aún más distantes. ¿Están conscientes de sí mismos los exploradores? Pregunté. Por supuesto, respondió. Entonces, ¿por qué no hacen contacto con nosotros cuando estamos despiertos?
Lo hacen. Nuestra gran desgracia es estar tan completamente ocupados que no podemos poner atención a nada. Sin embargo, al dormirnos, la compuerta de doble sentido se abre y ensoñamos. Y en nuestros ensueños hacemos contacto. ¿Hay alguna manera de saber si los exploradores son de otro nivel que no es el mundo de los seres inorgánicos? Mientras mayor es su chisporroteo, de más lejos vienen. Suena como una simpleza, no, pero no lo es. Deja que tu cuerpo energético decida. Te aseguro que al enfrentar a una energía forastera, hará muy sutiles distinciones y juicios infalibles. Una vez más, estuvo en lo cierto. Sin mucha dificultad, mi cuerpo energético distinguió dos tipos generales de energía foránea. La energía de los exploradores del reino de los seres inorgánicos chisporroteaba ligeramente, no emitía ningún sonido, pero tenía todas las apariencias de efervescencia, de agua que está empezando a hervir. La energía del segundo tipo general de exploradores me daba la impresión de tener considerablemente más vigor. Esos exploradores parecían estar a punto de quemarse. Vibraban por dentro como si estuvieran llenos de gas comprimido. Mis encuentros con energía extranjera fueron siempre fugaces, ya que puse total atención a las recomendaciones de Don Juan. A menos de que sepas exactamente lo que quieres de esa energía forastera, dijo, tienes que conformarte con un breve vistazo. Ir más allá de un vistazo es tan peligroso y tan estúpido como acariciar a una víbora. ¿Por qué es peligroso, Don Juan? Pregunté. Los exploradores son siempre peligrosos y extremadamente agresivos, dijo. Tienen que ser así para realizar sus exploraciones. Sostener nuestra atención de ensueño en ellos es equivalente a pedir que se enfoquen en nosotros. Una vez que lo hacen, nos sentimos obligados a ir con ellos. Y ese, por supuesto, es el peligro. Podemos acabar en mundos muy lejanos de nuestras posibilidades energéticas. Don Juan explicó que hay muchísimos tipos de exploradores, pero que en mi nivel energético presente, únicamente podía enfocarme en 3. Describió los 2 primeros tipos como los más fáciles de reconocer, porque sus disfraces en nuestros ensueños son tan extravagantes que de inmediato atraen nuestra atención de ensueño. Dijo que exploradores del tercer tipo son los más peligrosos, en términos de agresividad y poder, porque se esconden detrás de disfraces muy sutiles. Una de las cosas más extrañas que los ensoñadores encuentran, y con la cual te vas a topar tarde o temprano, Don Juan continuó, es el tercer tipo de exploradores. Hasta ahora, has encontrado solamente muestras de los 2 primeros, pero eso se debe a no haberlos buscado en el lugar apropiado. ¿Y cuál es el lugar apropiado, Don Juan? Has caído otra vez en la trampa de las palabras. Esta vez las palabras culpables son, los exploradores se esconden detrás de los elementos de nuestros ensueños. Has creído que elemento significa únicamente objetos. Bueno, el más feroz de los exploradores se esconde detrás de gente en nuestros ensueños. Me aguardaba una formidable sorpresa cuando una vez enfoqué mi atención de ensueño en la imagen de mi madre. Después de haber expresado en voz alta mi intento de ver, mi madre se convirtió en una feroz burbuja de energía chisporroteante. Don Juan hizo una pausa como para cerciorarse de que sus palabras tuvieran el debido efecto en mí. Me sentí tremendamente molesto con la idea de encontrar un explorador detrás de la imagen de mi madre. Es insoportable que estén siempre asociados con la imagen de nuestros padres o amigos, prosiguió. Quizá es por eso que a menudo nos sintamos mal cuando soñamos con ellos. Su sonrisa irónica me dio la impresión de que estaba disfrutando de mi molestia. Por lo general los ensoñadores asumen que siempre que se sienten perturbados al soñar con sus padres o sus amigos, el tercer tipo de exploradores está presente. Es muy razonable aconsejar a los ensoñadores que eviten esas imágenes en sus ensueños, pues son peligrosísimas. ¿Cuál es la posición del explorador azul con relación a los otros exploradores? Pregunté. La energía azul no chisporrotea, contestó. Es como la nuestra, oscila, pero es azul en lugar de blanca. La energía azul no existe en nuestro mundo. Y eso nos pone frente a algo de lo que nunca hemos hablado. ¿De qué color eran los exploradores que has visto hasta ahora? Nunca había pensado en ello, hasta el momento en que lo mencionó. Le dije que eran de color rosa claro o rojizo encendido. Él añadió que los exploradores del tercer tipo eran de color anaranjado brillante. Yo mismo descubrí que el tercer tipo de explorador es francamente pavoroso. Cada vez que encontraba uno de ellos, estaba detrás de la imagen de mis padres, especialmente la de mi madre. Verlo, me recordaba siempre a la masa de energía que me atacó. La energía de aquellos exploradores parecía estar a punto de saltar sobre mí y mi cuerpo energético reaccionaba con horror aún antes de que la viera. Durante nuestra siguiente discusión sobre el ensueño, le pregunté a Don Juan sobre la ausencia total de los seres inorgánicos en mis prácticas de ensueño. Aparecen únicamente al principio, explicó. Después de que los exploradores nos llevan a su mundo, no hay más necesidad de las proyecciones de los seres inorgánicos. Si queremos verlos, un explorador nos lleva a su mundo, puesto que nadie, pero nadie, puede viajar por sí mismo a ese reino. ¿Por qué es eso, Don Juan? Su mundo está sellado. Nadie puede entrar o salir de él sin el consentimiento de los seres inorgánicos.
Lo único que se puede hacer, una vez que uno está adentro es, por supuesto, expresar el intento de quedarse allí. Decirlo en voz alta significa desatar corrientes de energía que son irreversibles. En tiempos pasados, la palabra era increíblemente poderosa. Ahora no lo es, pero en el reino de los seres inorgánicos, aún no ha perdido su poder. Don Juan se rió y dijo que era engorroso para él hablar del mundo de los seres inorgánicos, ya que yo realmente sabía más acerca de ese mundo que él y todos sus compañeros juntos. Hay un asunto relacionado con ese mundo del cual no hemos discutido, dijo. Hizo una larga pausa, como si estuviera buscando las palabras apropiadas. Para decirte la verdad, comenzó, mi aversión por las actividades de los brujos antiguos es muy personal. Como Nahual, detesto lo que hicieron. Buscaron cobardemente refugio en el mundo de los seres inorgánicos. Arguían que en un universo enemigo hecho para destruirnos, nuestro único posible refugio está en ese reino. ¿Por qué creían eso, don Juan? Porque es la verdad, puesto que los seres inorgánicos no pueden mentir, el emisario de ensueño vende lo cierto. Ese mundo puede ampararnos y prolongar nuestra conciencia por casi una eternidad. Lo que el emisario vende, aunque sea la verdad, no me interesa, dije. ¿Quieres decir que te arriesgarías a tomar un camino que quizá te descuartice? Preguntó con un tono de perplejidad. Le aseguré que yo no deseaba el mundo de los seres inorgánicos, a pesar de las ventajas que ofreciera. Mi aseveración pareció complacerle infinitamente. Entonces estás listo para encarar el aspecto final de ese mundo. El más espantoso aspecto que uno puede encarar, dijo, y trató de sonreír, pero no pudo. Don Juan buscó en mis ojos, supongo, un vislumbre de comprensión. Se quedó callado por un momento. La energía necesaria para mover el punto de encaje de los brujos viene del reino de los seres inorgánicos, dijo como si tuviera prisa de terminar con el asunto. Comprendí lo que don Juan dijo, mejor de lo que hubiera creído. Viajar a ese mundo siempre había significado para mí, en un nivel energético, recibir un empellón de energía oscura. Hasta había pensado en ello en estos términos, mucho antes de que don Juan me lo dijera. Sentí vértigo y tuve que pararme firmemente sobre mis pies para no perder el equilibrio. Esa es la verdad, don Juan prosiguió, y la herencia que los brujos antiguos nos dejaron. Una herencia que nos tiene inmovilizados hasta el día de hoy. Esta es la razón por la que los seres inorgánicos no me gustan. Son nuestra única fuente de energía. Personalmente, me niego a tomar su energía, y siempre trato de alejarte de ella. Pero sin éxito alguno, ya que algo te atrae a ese mundo como un imán. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pregunté. No podemos tener tratos con ellos, contestó, y sin embargo, no podemos dejarlos de lado. Mi solución ha sido tomar su energía pero sin caer bajo su influencia. Esto se conoce como el máximo acecho, y se lleva a cabo sosteniendo el intento inviolable de la libertad, aunque ningún brujo sepa realmente qué es la libertad. ¿Me puede usted explicar, don Juan, por qué tienen los brujos que tomar energía del reino de los seres inorgánicos? No hay otra energía disponible. Los brujos necesitan una cantidad excesiva de energía para maniobrar el punto de encaje de la manera en que lo hacen. Don Juan dijo que ningún brujo dispone por sí mismo de tal cantidad y cualidad de energía, y que no importa cuánto reestructuró en su conciencia de ser. La energía natural básica de los seres humanos no es suficiente. Le recordé su propia afirmación, que ahorrar y dirigir nuestra energía básica era necesario para poder ensoñar. Eso es muy cierto, contestó. Para empezar a ensoñar, los brujos necesitan redefinir sus premisas y ahorrar su energía. Pero esa redefinición nos da únicamente la energía necesaria para preparar el ensueño. Energía para volar a otros reinos, para ver energía, para forjar el cuerpo energético, es otro asunto. Para esas maniobras los brujos necesitan energía oscura, cantidades de energía forastera. Pero ¿cómo la toma uno del mundo de los seres inorgánicos? Con el solo hecho de ir a ese mundo. Todos los brujos de nuestra línea tienen que hacer esto. Sin embargo, ninguno de nosotros es suficientemente idiota como para hacer lo que tú hiciste. Pero esto es porque ninguno de nosotros tiene tus inclinaciones. Don Juan me mandó a casa a pensar seriamente lo que me había revelado. Yo tenía una cantidad increíble de preguntas, pero no las quiso escuchar. Tú mismo puedes contestar todas tus preguntas, dijo al decirme adiós. 10. Acechar a los acechadores. Una vez en casa, me di rápidamente cuenta de que me era imposible contestar cualquiera de mis preguntas, como don Juan había asegurado. De hecho, ni siquiera las podía formular. Pensé que quizá era porque el lindero de la segunda atención comenzaba a desplomarse sobre mí. En ese entonces fue que conocí a Florinda Donner y a Carol Dix en el mundo cotidiano. La confusión de no conocerlas en lo absoluto, y sin embargo conocerlas tan íntimamente como para ser capaz de morir por ellas, era sumamente nociva para mí. Ya había conocido a Taisa Avelar algunos años antes, y apenas estaba acostumbrándome a la detestable sensación de conocerla, sin tener la menor idea de cómo la conocía. Aumentar 2 más a mi sobrecargado sistema fue demasiado para mí. Me enfermé de fatiga y tuve que pedirle ayuda a don Juan.
Fui al pueblo, en el sur de México, donde él y sus compañeros vivían. Todos ellos se rieron a carcajadas con la sola mención de mis tormentos. Don Juan me explicó que realmente no se estaban riendo de mí, sino de sí mismos. Mis problemas les recordaban lo que ellos habían pasado cuando los linderos de la segunda atención se derrumbaron sobre ellos, de la misma forma en que a mí me estaba pasando. Su conciencia, como la mía, no había estado preparada para tal golpe. Todos los brujos pasan a través de la misma agonía, don Juan prosiguió. La conciencia es un área infinita de exploración para los brujos y para el hombre en general. No hay riesgo que no debamos correr, ni medios que debamos rehusar para incrementar la conciencia. Ten en mente, sin embargo, que la conciencia se puede incrementar únicamente con cordura. Don Juan reiteró que su estadía en el mundo se estaba terminando y que yo tenía que usar mis recursos muy mesuradamente para cubrir tanto terreno como pudiese antes de que esto ocurriera. Aseveraciones de ese tipo me hacían entrar en estados de profunda depresión. No se dijo nada más después de eso. Al día siguiente, cumpliendo con su pedido, llevé a don Juan a la Ciudad de México. Llegamos alrededor del mediodía y fuimos directamente al Hotel del Prado, en la Alameda, donde usualmente se alojaba cuando estaba en la ciudad. Ese día don Juan tenía una cita con un abogado a las 4 de la tarde. Ya que teníamos bastante tiempo, fuimos a comer al Café Tacuba, un restaurante en el corazón del centro, que tenía la reputación de servir verdaderas comidas. Don Juan no tenía hambre, solo ordenó 2 tamales dulces, mientras que yo me comí vorazmente un espléndido festín. Se rió de mí e hizo señas de desesperación silenciosa ante mi saludable apetito. Te voy a proponer que hagas algo muy importante, dijo en un tono frío, una vez que terminamos nuestra comida. Es la última tarea de la tercera compuerta del ensueño y consiste en acechar a los acechadores, una maniobra sumamente misteriosa. Acechar a los acechadores quiere decir extraer deliberadamente energía del reino de los seres inorgánicos para poder realizar las proezas de la brujería. ¿Cuáles son esas proezas de la brujería, don Juan? Por ejemplo, un viaje que usa la conciencia como un elemento del medio ambiente, explicó. En el mundo de la vida cotidiana, el agua es un elemento del medio ambiente que usamos para viajar. Imagina a la conciencia como un elemento similar que puede ser usado para viajar. Exploradores de todo el universo vienen a nosotros a través del medio de la conciencia, y viceversa, a través de la conciencia, los brujos van a los confines del universo. Entre la cantidad de conceptos que don Juan me había presentado durante el curso de sus enseñanzas, hubo algunos que no necesitaron ser repetidos para atraer por completo mi interés. Este fue uno de ellos. La idea de que la conciencia es un elemento físico es revolucionaria, dije azorado. No dije que era un elemento físico, me corrigió. Es un elemento energético. Tienes que hacer esa distinción. Para los brujos que ven, la conciencia es un resplandor. Pueden enganchar su cuerpo energético a ese resplandor e irse con él. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento físico y uno energético? Pregunté. La diferencia es que los elementos físicos son parte de nuestro sistema de interpretación, pero los elementos energéticos no lo son. En nuestro mundo existen elementos energéticos como la conciencia, pero nosotros, como gente común y corriente, percibimos únicamente los elementos físicos, porque así nos enseñaron a hacerlo. Los brujos perciben los elementos energéticos por la misma razón, porque les enseñaron a hacerlo. Don Juan explicó que el uso de la conciencia como un elemento energético de nuestro ambiente es la esencia de la brujería. Dijo que la trayectoria de los brujos era, primero, liberar la energía existente en nosotros por medio de la recapitulación y la disciplina del camino del guerrero. Segundo, usar esa energía para desarrollar el cuerpo energético por medio del ensueño. Y tercero, usar la conciencia como un elemento del medio ambiente para poder entrar en otros mundos, no solo con el cuerpo energético, sino también con el cuerpo físico. Hay 2 clases de viajes energéticos a otros mundos, prosiguió. Uno es cuando la conciencia levanta al cuerpo energético y lo lleva a donde fuere. Y el otro es cuando el brujo, con plena lucidez, decide usar la avenida de la conciencia para hacer el viaje. Tú has hecho la primera clase de viaje. Se requiere de una tremenda disciplina para hacer la segunda clase. Después de un largo silencio, don Juan declaró que en la actividad de los brujos hay asuntos que requieren de un manejo muy delicado y experto. Tratar con la conciencia con un elemento abierto al cuerpo energético es el más importante, vital y peligroso de esos asuntos. No tuve nada que comentar. Me puse ansioso de repente, pendiente de cada una de sus palabras. Por ti solo no tienes suficiente energía para llevar a cabo la última tarea de la tercera compuerta del ensueño, prosiguió, pero cité a unas a Carol Tix, ustedes 2 pueden ciertamente hacer lo que tengo en mente. Hizo una pausa, aguijoneándome con su silencio para que le preguntara qué era lo que tenía en mente. Lo hice. Su risa únicamente aumentó lo siniestro de mi estado de ánimo. Quiero que rompas con los límites del mundo diario y que entres en otro usando la conciencia como un elemento energético, dijo. Romper límites y entrar en otro mundo es el equivalente a acechar a los acechadores.
Usar la conciencia como un elemento del medio ambiente pasa por alto la influencia de los seres inorgánicos, pero deja el paso libre para usar su energía. No quiso darme más informes para no influenciarme demasiado. Creía que cuanto menos supiera de antemano, mejor. No estuve de acuerdo, pero me aseguró que si algo inusitado sucedía, mi cuerpo energético era perfectamente capaz de tomar las riendas. Del restaurante fuimos a la oficina del abogado. Don Juan concluyó rápidamente con sus negocios, y en cosa de nada, nos encontrábamos en un taxi en camino al aeropuerto. Don Juan me informó que Carol Dix iba a llegar en un vuelo desde Los Ángeles, exclusivamente a ejecutar la última tarea de ensueño conmigo. El Valle de México es un espléndido lugar para llevar a cabo la clase de brujería que ustedes dos necesitan, comentó. Todavía no me dijo cuáles son los pasos exactos a seguir, dije. No me contestó, no hablamos más, pero mientras esperábamos a que el avión aterrizara, me explicó el procedimiento a seguir. Tenía que ir al cuarto de Carol Dix, en el Hotel Regis, y después de entrar junto con ella en un estado de total silencio interior, teníamos que deslizarnos velozmente al ensueño, expresando en voz alta nuestro intento de ir al reino de los seres inorgánicos. Lo interrumpí para recordarle que yo siempre había tenido que esperar a que apareciera un explorador, antes de que pudiera manifestar en voz alta mi intento de ir al mundo de los seres inorgánicos. Don Juan se rió entre dientes y dijo: Tú y Carol Dix nunca han ensoñado juntos. Vas a descubrir lo que es un deleite. Las brujas no necesitan de ningún sostén. Ellas simplemente van a ese mundo cuando quieren. Para ellas hay siempre un explorador listo. Yo creía tener cierto grado de experiencia en el trato con los seres inorgánicos, y no podía creer que las brujas fueran capaces de hacer lo que él aseveraba. Cuando le mencioné mis dudas, Don Juan respondió que yo no tenía experiencia acerca de lo que las brujas eran capaces de hacer. ¿Por qué crees que traje a Carol Dix conmigo cuando tuve que sacarte del mundo de los seres inorgánicos? Preguntó. ¿Crees que lo hice porque es hermosa? ¿Por qué lo hizo, Don Juan? Porque yo no lo podía hacer solo, y para ella eso no fue nada. Tiene una afiliación natural con ese mundo. ¿Es ella un caso excepcional, Don Juan? Las mujeres en general tienen una inclinación natural por ese reino. Por supuesto que las brujas son las campeonas, pero Carol Dix es la mejor de las que yo he conocido. Como mujer nahual su energía es espléndida. Creí haber sorprendido a Don Juan en una seria contradicción. Me había dicho que los seres inorgánicos no estaban en lo absoluto interesados en las mujeres, y ahora afirmaba lo opuesto. No estoy afirmando lo opuesto, remarcó cuando le eché en cara su contradicción. Te he dicho que los seres inorgánicos no persiguen a las mujeres, van únicamente tras los hombres, pero también te dije que los seres inorgánicos son femeninos, y que el universo entero parece ser femenino. Así que saca tus propias conclusiones. Puesto que no tenía manera alguna de sacar mis propias conclusiones, Don Juan me explicó que en teoría las brujas van y vienen a ese mundo a su antojo, debido a su conciencia acrecentada y a su feminidad. ¿Le consta a usted esto? Pregunté. Las mujeres de mi bando nunca han hecho eso, confesó, no porque no puedan, sino porque yo las disuadí. Por otro lado, las mujeres de tu bando lo hacen tan fácilmente como si se cambiaran de vestido. Sentí un vacío en el estómago. Realmente no sabía nada acerca de las mujeres de mi bando. Don Juan me consoló, dijo que mis circunstancias eran diferentes a las de él, al igual que mi rol como nahual. Me aseguró que no podría disuadir a ninguna de las mujeres de mi bando ni aunque me pusiera a llorar. En el taxi de camino al hotel, Carol Dix nos deleitó con sus imitaciones de personas que conocíamos. Traté de ponerme serio y le pregunté sobre nuestra tarea. Murmuró algunas disculpas por no ser capaz de contestarme con la seriedad que me merecía. Don Juan se rió ruidosamente cuando ella imitó mi solemne tono de voz. Después que Carol firmó el registro en el hotel, los tres caminamos sin rumbo alrededor del centro buscando tiendas de libros usados. Comimos una cena ligera en el restaurante Sanborns de la Casa de los Azulejos. A eso de las 10, entramos en el Hotel Regis. Nos fuimos directamente al elevador. Mi miedo había agudizado mi capacidad para percibir detalles. El edificio del hotel era viejo y masivo. Los muebles del vestíbulo obviamente vieron mejores días. Sin embargo, aún había en todo nuestro alrededor algo encantador, algo de la antigua gloria del Regis. Podía entender fácilmente por qué le gustaba tanto este hotel a Carol Dix. Antes de subirnos al ascensor, mi ansiedad escaló tales alturas, que le tuve que pedir a Don Juan instrucciones de último minuto. Dígame otra vez cómo vamos a proceder, le rogué. Don Juan nos llevó a las gigantescas y antiguas poltronas en el vestíbulo y nos explicó pacientemente que una vez que estuviéramos en el mundo de los seres inorgánicos, teníamos que expresar en voz alta nuestro intento de transferir nuestra conciencia normal a nuestros cuerpos energéticos. Sugirió que Carol y yo lo dijéramos al unísono, aunque eso no era realmente importante. Lo importante era que cada uno de nosotros intentara transferir la conciencia total de nuestro mundo cotidiano a nuestros cuerpos energéticos. ¿Cómo hacemos esta transferencia de conciencia? Pregunté.
Transferir la conciencia es puramente una cuestión de expresar en voz alta nuestro intento y de tener la cantidad suficiente de energía, dijo. Carol sabe todo esto porque lo ha hecho antes. Entró al reino de los seres inorgánicos con todo su cuerpo cuando te sacó de ahí, ¿te acuerdas? Su energía hará que tu tarea sea posible. Ella pondrá lo que falta. ¿Qué quiere usted decir con poner lo que falta? Estoy en las tinieblas, don Juan. Don Juan explicó que poner lo que falta significaba poner la energía necesaria para transportar la parte física de uno y ponerla en el cuerpo energético. Dijo que usar la conciencia como un medio para hacer el viaje a otro mundo no es el resultado de aplicar técnicas, sino el corolario de poseer la suficiente energía para intentar el viaje. La masa energética de Carol sumada a la mía, o mi masa energética sumada a la de Carol, nos iba a convertir en una sola entidad energéticamente capaz de transportar nuestra parte física, y de ponerla en el cuerpo energético para poder hacer ese viaje. ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer para entrar a ese otro mundo? Carol Tix preguntó. Su pregunta me causó una enorme inquietud porque creía que ella sabía cómo proceder. La totalidad de tu masa física se tiene que volcar en tu cuerpo energético, contestó don Juan mirándola a los ojos. Lo tremendamente dificultoso de esta maniobra es disciplinar al cuerpo energético, algo que ustedes dos ya han hecho. La falta de disciplina sería la única razón por la cual ustedes podrían fracasar en esta hazaña de máximo acecho. Algunas veces, de pura casualidad, una persona común y corriente la ejecuta y entra a otro mundo. Pero esto inmediatamente se aclara y se explica como un estado de locura o alucinación. Hubiera dado cualquier cosa para que don Juan continuara hablando. Nos puso en el ascensor a pesar de mis protestas y mi necesidad de hacerle más preguntas. Subimos al segundo piso, al cuarto de Carol. En lo profundo de mí sabía que mi desasosiego no se debía tanto a que necesitara saber, sino a mi miedo. De alguna manera esta maniobra de brujos me aterraba más de lo que hubiera querido admitir. Las palabras de despedida de don Juan fueron: olvídense de sí mismos y no le temerán a nada. La mueca que hizo y el movimiento de su cabeza eran invitaciones a examinar su aseveración. Carol Tix se rió y empezó a hacer payasadas imitando la voz de don Juan al darnos sus enigmáticas instrucciones. Su ceseo añadió bastante color a lo que don Juan había dicho. Algunas veces su ceseo me parecía adorable, la mayoría de las veces lo detestaba. Afortunadamente esa noche era casi imperceptible. Fuimos a su cuarto y nos sentamos al borde de la cama. Mi último pensamiento consciente fue que la cama era una reliquia de principios de siglo. Antes de que tuviera tiempo de decir una sola palabra, me encontré acostado en una cama extraña. Carol Tix estaba conmigo. Se sentó al mismo tiempo que yo. Estábamos desnudos, cada uno cubierto con una delgada cobija. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz tenue. ¿Estás despierta?, le pregunté neciamente. Claro que estoy despierta, dijo en un tono impaciente. ¿Te acuerdas dónde estuvimos hace un minuto?, pregunté. Hubo un largo silencio. Obviamente estaba tratando de poner sus pensamientos en orden. Creo que soy real, pero tú no, dijo finalmente. Yo sé dónde estaba antes de llegar aquí. Y tú me quieres hacer una jugarreta. Pensé que ella estaba haciendo lo mismo conmigo. Sabía lo que pasaba, me estaba poniendo a prueba o se estaba burlando de mí. Don Juan me había dicho que los demonios de nosotros dos eran la astucia y la sospecha. Carol me estaba dando un gran ejemplo de eso. Me niego a ser parte de tus juegos de mierda donde tú siempre controles la situación, dijo, mirándome con veneno en los ojos. Me estoy refiriendo a ti, quien quiera que fueras. Agarró una de las cobijas y se envolvió en ella. Me voy a acostar aquí y voy a regresar al lugar de donde vine, dijo con un aire de finalidad. Váyanse tú y el nahual a rascarse las pelotas. Tienes que dejarte de necedades, le dije enérgicamente. Estamos en otro mundo. No me escuchó y me volvió la espalda como una niña consentida. No quise gastar mi atención de ensueño en inútiles discusiones. Empecé a examinar lo que estaba a mi alrededor. La luz de la luna brillaba a través de la ventana directamente enfrente de nosotros. Estábamos en un cuarto pequeño, en una cama alta, primitivamente construida. 4 postes gruesos plantados en el suelo servían de soporte a la armadura de la cama hecha de varillas de madera. La cama tenía un gruesísimo colchón, pero el grosor era más una cuestión de la densidad del material que de su volumen. No había sábanas ni almohadas. Costales de arpillera, al parecer llenos de grano, estaban amontonados contra la pared. 2 que estaban al pie de la cama acomodados uno encima del otro, servían como escalones para subirse a ella. Al buscar dónde prender la luz, encontré que la cama estaba en una esquina contra la pared. Nuestras cabezas daban a la pared. Yo estaba en la parte de afuera de la cama y Carol en la parte de adentro. Cuando me senté al borde de la cama me hallé quizá a más de 1,5 metros del suelo. De repente Carol Tix se sentó y dijo con un pronunciado ceseo: esto es asqueroso. Ciertamente el nahual nunca me dijo que iba a acabar así.